Buenas tardes a todos. Es para mí hoy una bonita experiencia poder compartirles la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de una forma breve de una historia que creo que todo el mundo ha escuchado o al menos he tenido la oportunidad de leerla en alguna vez. Les estoy hablando de la historia de Zaqueo, una historia de la cual ustedes la pueden leer en Lucas 19. Es una historia bastante bonita de la cual se pueden sacar muchas cosas. Y yo quiero hablarles de dos cosas específicamente que me han llamado la atención. Como les dije, de esta historia se ha hablado mucho y se puede seguir sacando muchas cosas importantes que la Biblia nos puso ahí para que nosotros las podamos estudiar. La historia de Zaqueo, para resumírselas de una forma rápida y ser breve, la historia de Zaqueo habla de un cobrador de impuestos que quería acercarse a Jesús y que por muchos factores, incluyendo su baja estatura y las personas que estaban rodeando a Jesús, no podía acercarse, no podía verlo. Entonces este cobrador de impuestos toma la decisión de subirse en un árbol para poder lograr ver a Jesús de una forma más clara. Jesús se percata de eso, entonces llama a Zaqueo por su nombre y lo invita a comer a su casa. Y así, sin más, Zaqueo cambia su forma de ser, cambia lo que él era y decide vivir una vida conforme a lo que Jesús le dijera. Esta historia es bastante curiosa porque, como les dije, hay muchas cosas de las cuales se pueden hablar de ella. Pero hoy quiero hablarles de dos cosas que realmente a mí me llamaron mucho la atención. Y quiero que lean el versículo 3 conmigo, el capítulo 19, versículo 3. Y dice así: Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Yo pensaba en eso y veía reflejado algo, y es que muchas veces nosotros como personas o como cristianos tenemos limitantes, tenemos obstáculos que nos impiden acercarnos a Jesús. Yo creo que en nuestra vida es algo normal tener obstáculos. Zaqueo tenía varios. Primero era pequeño y la gente no lo quería, porque los cobradores de impuestos, al menos en ese tiempo, no eran muy queridos, la gente no disfrutaba estar con ellos, no era agradable estar con un cobrador de impuestos. Además, Zaqueo tenía mucho dinero a causa de su trabajo, él era el jefe de los cobradores de impuestos, entonces probablemente muy poca gente lo quería, por no decir nadie. Entonces Zaqueo tenía varias limitantes. Y Zaqueo, para poder acercarse a Jesús, toma una decisión e ignora todos esos obstáculos que él tenía y logra ver a Jesús. Entonces yo me ponía a pensar que como seres humanos sí tenemos obstáculos, sí tenemos limitantes que nos impidan que nos acerquemos a Jesús. Muchas veces las personas son un obstáculo para que nos acerquemos a Jesús, como en la historia. Muchas personas estaban evitando que Zaqueo se acercara a Jesús. Muchas veces nuestra familia tal vez es un obstáculo para acercarnos a Jesús, nuestros amigos, nuestro novio, nuestro esposo. Tenemos muchas limitantes para poder acercarnos a Jesús. También muchas veces nosotros mismos somos un obstáculo, una limitante. Nuestras carencias emocionales a veces son una limitante, nuestras malas experiencias, nuestros traumas, nuestra forma de ser. Pero todo eso debe quedar atrás. Debe ser más fuerte el deseo de poder acercarnos a Jesús, porque Jesús conoce nuestras intenciones, conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente y sabe nuestro nombre y está deseoso de que nosotros nos acerquemos a Él. Está sumamente esperando y está sumamente a la expectativa de que nosotros lo busquemos porque Él está con los brazos abiertos. Y eso es algo que esta historia nos lo deja claro. En el versículo 4 dice así: Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí. Me puse a pensar en este versículo y no podía entender por qué el autor se toma el tiempo de especificar por qué tiene que ser un árbol de sicomoro, por qué no simplemente puso que iba a ser un árbol y ya. Resulta que investigando un poco, en algunas culturas el árbol de sicomoro está relacionado con la muerte. En otras culturas el árbol de sicomoro está relacionado con, con momentos difíciles. ¿Por qué? Porque la gente no se acerca a un árbol de sicomoro porque quiere, porque el fruto de este árbol es desagradable, no es muy rico. Entonces, cuando alguien está cerca de un árbol o se sube a ese árbol, generalmente la gente lo interpreta como que está pasando por un mal momento, por una mala situación, porque el fruto es tan feo que la gente se pregunta por qué se sube ahí a agarrar ese fruto si realmente nadie quiere comerse eso. Entonces todo esto me hacía pensar, y apoyado en cosas que busqué y le pregunté a varias personas, en que ese árbol está ahí y se menciona ahí por un propósito. Y es que el hecho de que Zaqueo se subiera a ese árbol nos muestra que Zaqueo estaba desesperado, estaba pasando por un mal momento, necesitaba ayuda. Fue de alguna u otra forma subirse a ese árbol, representar que Zaqueo necesitaba auxilio, necesitaba que su vida se llenara de esperanza. Fue
un momento público, fue un aviso público, por decirlo de alguna forma, en la que todos vieran que Zaqueo estaba mal, en la que todos vieran al jefe de los cobradores de impuestos subirse a un árbol al cual nadie quiere subirse. Fue ese momento en lo que se convierte en un acto de humillación público. Zaqueo quería demostrarle o que Jesús viera que él lo necesitaba. Zaqueo estaba desesperado por ayuda, por esperanza, estaba necesitado de amor y de gracia. Y eso representa que Zaqueo se subiera a ese árbol, demostrarle a todos, o que todos vieran, incluido Jesús, que estaba ahí en la multitud, que él necesitaba ayuda, que él estaba desesperado, que estaba tal vez triste, que tal vez se sentía solo, que necesitaba un poco de amor, que necesitaba gracia. Y precisamente eso es interesante porque Jesús lo ve. Tal vez Jesús ya sabía todo de lo que iba a pasar, tal vez ya sabía que Zaqueo lo necesitaba, pero resulta interesante el acto que hace Zaqueo, de exponerse frente a todos para que Jesús lo vea, y sin importar lo que la gente piense o diga, él lo hizo. Y le funcionó porque Jesús lo vuelve a ver y le dice que hoy va a quedarse en su casa. Entonces yo me pongo a pensar que Jesús vino por los necesitados, por los enfermos. Jesús vino a buscar a estas personas. Pero si lo que se quiere encontrar no quiere ser encontrado, no tiene sentido. Y Zaqueo quería ser encontrado por Jesús y hizo todo lo imposible para acercarse a él. Probablemente todos hemos sido Zaqueo, todos nos hemos subido a un sicomoro que represente que nos sentimos mal, que estamos desesperados, que necesitamos ayuda o esperanza. Y es súper interesante porque demostramos que somos capaces y podemos hacer muchas cosas si realmente queremos acercarnos a Jesús. Y también es súper interesante ver cómo Jesús, con un corazón compasivo, amoroso y lleno de gracia, siempre está dispuesto a recibirnos, siempre y cuando nosotros hagamos nuestro esfuerzo y tomemos nuestra responsabilidad de buscarlo, porque es lo que realmente nos toca a nosotros. Y Jesús, podemos estar seguros que está con los brazos abiertos para abrazarnos y para dejarnos entrar